Digamos que para continuar acá como parte o una estrategia diagnóstica también como parte dentro del cateterismo cardíaco derecho, pues están las pruebas de reactividad pulmonar que básicamente van a complementar toda la amplia información que nos acaban de presentar y están muy indicadas hoy por hoy en un grupo específico de pacientes a los cuales son los que se le tendría que hacer el test. Básicamente lo que vamos a ver ahorita entonces son las indicaciones a qué grupos de pacientes son los que realmente se van a beneficiar o estarían indicados de hacer las pruebas de reactividad pulmonar. Y básicamente cuando hablamos de hipertensión arterial pulmonar estamos hablando de los pacientes del grupo 1, de los pacientes de hipertensión arterial pulmonar idiopática, hereditaria o debida a drogas. Y esto básicamente para identificar cuáles de estos pacientes son los que van a ser los respondedores agudos al vasodilatador pulmonar. Hoy por hoy pues, se disponen en nuestro medio diferentes vasodilatadores pulmonares y entre esos pues, los más conocidos son el óxido nítrico, el iloprost y el EPO. Sin embargo, pues como vamos a ver más adelante con cada uno de ellos hay sus pros y sus contras para la utilidad durante el diagnóstico. Y vamos a definir también lo que es una respuesta positiva, de acuerdo a los cambios hemodinámicos que se deben presentar y algunas consideraciones sobre los calcioantagonistas en este porcentaje de pacientes que son los que responden a esta terapia. Estas son las recomendaciones de las guías que previamente nos mostraban el test de vasorreactividad pulmonar indicado en pacientes del grupo 1 y que son básicamente quienes serían candidatos a recibir altas dosis de terapia con calcioantagonistas luego de esa respuesta. Como bien lo comentaba ahorita Juan también, debe ser realizado en centros con amplia experiencia o con grupos multidisciplinarios de enfermedades pulmonares también. Se considera entonces un test positivo cuando hay una disminución en la presión arterial media mayor o igual a 10 milímetros de mercurio y que alcance un valor absoluto de la presión de arteria pulmonar por debajo de 40 milímetros de mercurio sin incremento o con un leve incremento en el gasto cardíaco de estos pacientes. Como les digo, hoy por hoy lo podemos hacer con óxido nítrico, con iloprost o con EPO. Sin embargo, pues como les digo, la limitante, por ejemplo, con el EPO es el costo. Con el óxido nítrico, pues necesitamos tener el concentrador de las salas. En algunos centros como el que yo me encuentro, tenemos que compartirlo con el grupo de cirugía o con neonatología y tenemos que tener la disponibilidad. Iloprost es mucho más fácil, más rápido en principio, pero tiene algunas restricciones en nuestro país para su uso también. Totalmente prohibido, proscrito el test de vasorreactividad para otras indicaciones o para otros grupos de pacientes dentro de la hipertensión pulmonar. Y esto lo digo porque muchas veces también llegan, como lo comentaba Juan ahorita, el cateterismo cardíaco, arteriografía pulmonar y test de vasorreactividad para pacientes que claramente pertenecen a otro grupo. A veces en el diagnóstico inicial no es tan fácil clasificarlo exactamente en qué grupo pertenece porque debe complementarse con una serie de variables clínicas y demográficas del paciente, pero digamos que cuando sabemos exactamente que estamos ante un grupo 1 es a quien se le va a realizar. Como les decía, los medicamentos que tenemos son pues, el óxido nítrico y el iloprost, ambos son inhalados con unas vidas medias cortas, el iloprost de 30 minutos, el óxido nítrico de segundos, vamos haciendo el incremento en óxido nítrico de 10 a 20 partículas por millón entre 5 y 10 minutos y vamos tomando las variables hemodinámicas hasta llegar a 40 partículas por millón. El iloprost se administra inhalado con la cámara especial que ellos tienen y se da entre 10 a 15 minutos también. Y el EPO se va a administrar intravenoso con una vida media también muy corta, con dosis de 2 a 12 nanogramos por kilo minuto hasta 10 minutos. Adenosina IV hoy por hoy pues no es recomendada debido a sus importantes eventos adversos que se pueden presentar, también a la cantidad de medicamentos que necesitamos para hacerlo y realmente pues las guías hoy por hoy las tienen fuera de indicación para la realización de estos estudios.
Esta gráfica, entonces, acá se ve que hay una importante correlación entre las variables hemodinámicas que se obtienen con el estudio de reactividad pulmonar con óxido nítrico e ilopros. Si ven, la constante o la pendiente de correlación es lineal ascendente. Sin embargo, cuando se mira las variables de presión pulmonar y de resistencia vascular pulmonar, el comportamiento o digamos que la mayoría de constantes están a favor del ilopros. Quiere decir que tiene entre óxido nítrico y ilopros mejor rendimiento diagnóstico, por lo menos para las variables que son presión arterial pulmonar y resistencia vascular pulmonar. Estos son, digamos, las características clínicas y los parámetros hemodinámicos de pacientes que fueron respondedores y no respondedores al test de vasorreactividad con ilopros. Y acá básicamente lo que se ven las diferencias, quienes eventualmente podrían tener mejor respuesta a esto, eran pacientes que tenían mejores niveles de saturaciones venosas de oxígeno y también los pacientes que tenían, acá les hicieron variables de laboratorio, los que tenían niveles de endotelina más bajos comparados con eso. Hablaría seguramente de pacientes que estén menos enfermos o menos comprometidos o crónicos con su hipertensión pulmonar comparados con los otros, para hablar de que tiene una respuesta favorable al ilopros. Acá ya cuando se compara adenosina con ilopros, ambos también una correlación lineal. Cuando se miden variables de presión arterial pulmonar, resistencia pulmonar total e índice cardíaco, los puntos, digamos, de correlación o la matriz de correlación se ve que está condensada casi en línea perfecta entre los dos, lo cual habla de que bien sea con adenosina o con ilopros, ambos tendrían buen rendimiento diagnóstico. Sin embargo, como vamos a ver acá de este mismo estudio, se vio que los eventos o la presencia de eventos adversos asociados al uso de la adenosina durante este procedimiento, pues hoy por hoy prohíbe que usemos este medicamento. Y pues como ya les comentaba también, la cantidad de medicamento y la respuesta que necesitamos para obtener esa respuesta pues va a ser mucho mayor comparada con lo que podemos utilizar con ilopros. Siempre se habla que la respuesta, digamos, de los pacientes respondedores al test de vasorreactividad está alrededor del 10%. Esta es una publicación del grupo de la Universidad de Antioquia, del doctor Senior, que mostraba un porcentaje de respuesta en 30 pacientes que hicieron con ilopros del 16%. Básicamente ellos tenían una muy buena tasa de respuesta en este grupo de pacientes, y que es similar a lo que se vio acá, de donde hoy por hoy también se ha validado cuál es la tasa de respuesta de estos pacientes en el grupo 1, y se vio que en este grupo de la publicación de Circulation tienen una tasa de respuesta del 12% aproximadamente. También con algunas diferencias en cuanto a la severidad o la complejidad de la hipertensión previa que tenían los pacientes también. Y ya como les había dicho, la respuesta positiva al test de vasorreactividad, ¿cómo la vamos a definir? Básicamente que haya una disminución mayor o igual de la presión arterial media por encima de 10 milímetros de mercurio, que se alcance un valor absoluto de menos de 40 y que no haya cambios significativos a nivel del gasto cardíaco. Este es el algoritmo para el test de vasorreactividad. Como se puede ver en la parte superior, los pacientes con hipertensión del grupo 1 deberían ser los que son llevados al test de vasorreactividad, referirlos a un centro especializado de manejo de enfermedades pulmonares. Luego de esto, evaluar si hay respuesta o no. Si hay respuesta a esto, empezar el tratamiento con los calcioantagonistas. Ahorita les voy a mostrar cuáles son los que hoy por hoy están validados para eso, y tratar de llevarlos o titularlos a la dosis máximas toleradas con calcioantagonistas. Luego de esto, revalorar al paciente 3 a 6 meses luego de iniciar la terapia, y continuar la terapia instaurada para esto. Hoy por hoy, pues adicional y que se escapa acá a la presentación, hay otro tipo de medicamentos vasodilatadores pulmonares con muy buena respuesta tanto hemodinámica como de desenlaces clínicos fuertes durante el seguimiento. Estos son los calcioantagonistas que se recomiendan en pacientes que han sido respondedores al test de vasorreactividad: el amlodipino, el diltiazem, el felodipino no tenemos en Colombia, y el nifedipino.
Como pueden ver, se inician con las dosis estándares, pero tienen que llegar a dosis altas de calcio antagonistas, con dosis blanco, por ejemplo, para amlodipino de 30 miligramos y dieltiazem de 360 dos veces al día en ellos. Y esto viene del estudio clásico publicado en el New England Journal of Medicine de 1992, en donde cogieron este registro de pacientes que le han hecho test de vasorreactividad del grupo 1, en los que habían respondido favorablemente al test, habían tenido una respuesta, le dejaron el calcio antagonista y lo siguieron hasta por 5 años. Como pueden ver, al primer año alcanzaron a seguir a 13 pacientes, los cuales habían mantenido las variables hemodinámicas que se habían logrado durante el test de vasorreactividad, y los que lograron seguir durante el tiempo a altas dosis de calcio antagonistas también se mantuvieron esas presiones pulmonares controladas. De la misma manera, cuando evaluaban el test de vasorreactividad, las resistencias vasculares pulmonares también. Y este estudio, pues, de lo clásico y lo interesante es que los pacientes los dejaron haciéndole el cateterismo cardíaco derecho durante 24 horas, midiéndoles las presiones cada 30 minutos. Un estudio bien clásico en donde los estaban constantemente evaluando. Pero de acá es donde finalmente sale la recomendación de hoy por hoy de por qué estos pacientes respondedores hay que dejarles las dosis altas de calcio antagonistas. Y acá lo compararon ellos en los que en los círculos de la parte superior se ve que los que tenían una respuesta favorable y se han dejado con el calcio antagonista tenían mejores tasas de supervivencia comparados con los no respondedores, y los no respondedores se parecían a los pacientes a los cuales habían dejado sin tratamiento durante una cohorte o un registro que tenían previamente ellos publicados. Luego, en pacientes que muestran una respuesta favorable, la idea es mantener ese calcio antagonista, y como digo, hoy por hoy, pues hay otros vasodilatadores mucho más específicos con mejores respuestas. Los mensajes para concluir: el test de vasorreactividad, insisto, en pacientes del grupo 1, básicamente hipertensión idiopática, hereditaria o debida a drogas. Recomienden las guías siempre realizarlo en centros con experticia para este tipo de procedimientos. La respuesta favorable, la caída o la disminución de la presión arterial pulmonar media por encima de 10 milímetros, sin cambios en el gasto cardíaco y con una meta de presión pulmonar media por debajo de 40. Óxido nítrico, Hilopros o EPO. EPO nunca lo hemos usado yo personalmente por los costos en nuestro país. Y no está indicado o totalmente prohibido en otros grupos de hipertensión pulmonar. Muchas gracias.